Hoy tenemos preparado un tema que va a ser, ahora que dijiste, la venganza de los consultores. Yo creo que es un tema bien de consultoría. Ya quiero que nos metamos bien en lo que es el negocio. Así que el tema va a ir por ese lado. Vos decime cuando estés listo y yo presento. Siempre listo. Siempre listo. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de la gestión de equipos comerciales. Bien, voy a empezar a tirar números como para que se entienda. Quiero dejar en claro 3 puntos sobre esto, sobre por qué vamos a hablar de esto en este episodio. Lo primero que les quiero decir es que el 70% de las clínicas que nosotros estamos analizando constantemente, todos los casos que nos van llegando, tienen una facturación baja, que oscila entre los 10 y los 25.000 dólares por mes. Bien. Y todas esas clínicas, todos esos dueños de esas clínicas, cuando se les pregunta, bueno, ¿cómo se ven en 5 años? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es el hito que quieren cumplir? Todas, el 100% tiene la aspiración de crecer. Bien. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros le preguntamos cómo piensan su estructura organizacional, qué jugadores quieren tener en su equipo de acá a 5 años, ya no hay tanta claridad. Todos tienen claridad sobre que quieren crecer, casi nadie tiene claridad sobre cómo tiene que estar estructurado el equipo de esa clínica. Cuando nosotros analizamos clínicas que tienen una facturación un poco más grande, 50.000 y 100.000 dólares por mes, el 100% de esas clínicas desarrolló un equipo comercial. Es decir, que en su clínica tienen personas trabajando que no son médicos. De esto vamos a hablar en este episodio y por qué es tan importante. El primer punto es por qué es tan importante tener un equipo comercial para poder crecer. El segundo punto va a ser cuáles son los jugadores clave que se necesitan. Y el tercer punto vamos a hablar de herramientas clave. ¿Bien? Bueno, esa es mi presentación del tema de hoy. Bueno, impecable. Impecable. Quiero ver por dónde la llevas para ver si puedo, desde qué lugar aporto. Ya igual ahora se me ocurrieron un par de puntos, obviamente, pero, pero vamos a darle. Bien, el primer punto, ¿por qué es tan importante? Tengo acá mi bocetito de los temas que quiero ir tocando en el episodio de hoy, en la venganza de los consultores. El primer punto de por qué es importante un equipo comercial para crecer, un montón de razones, puedo hablar durante horas, no voy a hablar horas porque Pipi se enoja, pero tengo para hablar largo y tendido. El primer punto es que el panorama de las clínicas odontológicas o las clínicas de cirugía plástica o las clínicas de medicina estética es un panorama competitivo. O sea, hay muchas. Entonces, si tu equipo de trabajo, o sea, las personas que trabajan en la clínica con vos, están 100% orientadas a brindar el servicio, por ejemplo, solamente tenés médicos para ayudarte, tarde o temprano vas a desaparecer del juego. Suena feo, suena fuerte, pero creo que es lo que va a pasar porque no estarías armando el equipo como lo deberías armar para poder competir en este mercado. Y ahora voy a hablar de una fórmula. Yo leo mucho a Mikhailovic, que siempre voy a estar molestando a nuestros oyentes con Mike Mikhailovic, que si lo quieren leer, búsquenlo, es un crack. Y bueno, Mike Mikhailovic habla de una fórmula que tiene él que se llama ACER, ACER. Lo que él te dice es que el flujo de trabajo en los negocios se divide en estas 4 fases. A, C, E, R. A es atraer, C viene de convertir, E viene de entregar y R viene de reunir. Entonces sería atraer, convertir, entregar y reunir. Si nosotros solamente nos enfocamos en entregar y reunir, tarde o temprano va a pasar lo que digo, vamos a tener serios problemas. ¿Qué sería entregar y reunir? Para que entiendan el argot de Mikhailovic, cuando él habla de entregar, habla de brindar el servicio. Entonces, en el caso de que ustedes tengan una clínica, por ejemplo, odontológica, entregar sería lo que ustedes hacen cuando están en la boca del paciente. Bien, cuando están trabajando en la boca de un paciente. Ahí están entregando el servicio. Y reunir es cuando efectivamente están reuniendo el dinero. Es decir, están cobrando por el servicio que brindaron. Ya sea que le están cobrando a la obra social, le están cobrando al paciente privado, están pagando a sus proveedores los suplementos que se utilizan, los consumibles.
y todo lo que finalmente queda después de ese resultado contable, eso sería reunir, eso sería la fase de reunir, que es decir, bueno, mi clínica odontológica dejó X cantidad de dinero, ahí cumpliste con la fase de entregar y cumpliste con la fase de reunir. El problema es que las otras dos fases son igual de importantes, no hay una fase más importante que la otra. Pero las clínicas cuando empiezan solamente se encargan de, que es lógico, entregar y reunir. O sea, hacer el trabajo y cobrar el trabajo, pagar a los proveedores. Bien. Respecto a la fase de atracción, es muy importante no solamente contratar profesionales, como por ejemplo nosotros, para armar una estrategia de atracción de pacientes, sino también empezar a meterse en tema, para mí. Ahí, Pipi, vos por ahí que estás un poquito más en el área de fulfillment, de entrega de servicio, podés explicar por qué. Pero lo que termina pasando cuando nosotros trabajamos con alguna clínica en donde el dueño de la clínica no tiene un nivel de conciencia elevado sobre lo que tiene que ver con marketing digital, con atracción de pacientes, sobre cómo funciona la publicidad, termina tomando decisiones, si bien nosotros intentamos contener como profesionales esas decisiones, termina tomando decisiones que son un disparo en el pie, en su propio pie. Entonces, el hecho de estudiar, no para aplicar, no para implementar, sino para poder tener una buena relación con un proveedor de marketing, yo creo que es clave, porque si no sostienen las estrategias en el tiempo, no funcionan y ahí vos podés hablar mucho de eso. Sí, a ver, hago un paréntesis que aparte me parece que viene bien para hacer un reconocimiento público, que después ya nos lo ha dicho por afuera, que le mandamos un gran saludo y de paso a la persona que nos trajo a Micalovix, que la voy a traer de referencia, que es Enzo Chafitelli, que le mandamos un Otra vez gran quedo mal abrazo, yo. un colega y un amigo. No, pero es más, no sé si lo mencionamos ya la otra vez, pero bueno, viene a colación porque parte de lo que estás diciendo me parece a mí que yo estoy más con el área de, sí, de entrega de servicio, de formar equipo y de llegar a dar resultados y demás, que es lo que a veces mencionamos que le pasa a otras agencias, que le pasa probablemente al 100% de los negocios que dan servicio. Es decir, siempre identificamos y nosotros siempre hacemos esa división de decir, bueno, vos básicamente o vendés producto o vendés servicio y dentro de servicio, lo que sea, pero hay 4 o 5 patas fundamentales que forman el negocio. Si son médicos, hay que en esto ser humildes y hay que entender las patas que no conforman de nuestro conocimiento para apalancarse con personas que realmente lo sepan. Creo que ahí nosotros, en el caso nuestro, hacemos una buena dupla, ya con los años que ya pasamos la prueba de fuego de los 5 años, cada vez creo que encima estamos mejor, ni siquiera es que estamos en una meseta, pero porque creo que hay una cuestión de respeto por lo que sabe el otro, en el cual siempre analizamos lo que piensa desde un lado, por ahí vos estando más del área comercial o administrativa, yo desde el servicio e implementaciones, y decir, bueno, ¿dónde está este mix? ¿Dónde está el híbrido? Pero sí por ahí que tenemos una filosofía muy clara en conjunto, somos muy ejecutivos los dos, entonces es, bueno, por ahí no coincido en el 100% con lo que me estás diciendo, pero como sabemos que no queremos perder tiempo en la duda, ejecutemos rápido, hagamos un testeo, y después analizamos el resultado. Que eso es parte de lo que Enzo, y no solo Enzo, sino que varios colegas nos lo dicen, que yo veo que en las clínicas en general, si son solamente médicos los dueños, obviamente que van a faltar estas otras patas. Y ni siquiera te lo llevo a una cuestión de marketing digital, sino que te digo a un análisis de un área comercial, como más general. Y ahí están, puede ser un consultor, puede haber distintas cuestiones a revisar. Veo también que hay muchas veces que funcionan muy bien estas cuestiones de sociedades en las cuales puede estar un médico con un administrador de empresas, un ingeniero, con alguien que realmente se puedan apalancar y respetar, que por ahí esa es la segunda instancia, que ahí es donde se ven los pingos en la cancha, que es cuando no están las épocas buenas y hay que resolver conflictos y hay que ver las cuestiones más complicadas y que la guerra de los egos de los socios pueden llevar a distintos lugares. Pero sí me parece que si están conformando una sociedad en la cual hay un solo líder o una sola persona que toma las decisiones, o dos, o hemos visto nosotros hasta grupo de 3, que son los 3 médicos, misma especialidad, mismo todo. Y bueno, claramente va a haber que ampliar esa mesa de conversación, porque si no, solamente vamos a estar trabajando sobre las últimas etapas de entregar y de reunir.
que tiene sentido que pase eso. Por eso hay que buscar un resguardo en otro lado y ya sea con un consultor, con una cuestión de alguna agencia que repare eso. Obviamente que ahí vamos a entrar en ver el momento para cada cosa, en la facturación obviamente que va a determinar hasta dónde o cuáles son los puntos a realizar. Obviamente no va a tener los mismos accionables o no va a tener las mismas cosas resueltas una clínica que factura 5.000, una que factura 15.000, una que factura 100.000. La que factura 100.000, quédense tranquilos que es porque resolvieron lo que vos estás comentando. O sea, una Totalmente, lo cuestión. decíamos en el episodio anterior, la diferencia entre el dueño de una clínica que factura 100.000 y una que factura 15.000 es simplemente una asimetría informativa en el sentido de que el dueño que factura 100.000 claramente pudo resolver cómo atraer esa cantidad de pacientes a su clínica y el otro no. Pero bueno, como para también conceptualizar un poco qué queremos decir con cada una de estas fases, creo que entregar y reunir se entendieron bien. Cuando se habla de entregar, se habla de brindar el servicio en sí, y cuando se habla de reunir, se habla de la parte administrativa que tiene que ver con el manejo del dinero. Pero después, la fase de atracción, lo que nosotros queremos decir cuando decimos, bueno, tienen que enfocarse también, así como se enfocan en brindar un buen servicio médico, se tienen que enfocar también en la fase de atracción, lo que quiero decir es que se tienen que enfocar en desarrollar una buena relación con una empresa de marketing o tener un departamento de marketing interno, depende de la escala del negocio, en armar una buena relación con un proveedor de marketing para lograr poner anuncios y atraer la atención de potenciales pacientes. ¿Y cómo se va a ver traducida esa atención? Esa atención se va a ver traducida en lo que se llama, dentro del mundo del marketing, leads, pacientes potenciales o prospectos, que simplemente son personas que se ponen en contacto con nuestra clínica para pedir más información sobre nuestros tratamientos. Bien, hasta ahí llega la fase de atracción y ahora voy a hablar un poco de la fase de conversión. La fase de atracción básicamente es que vos todos los días te despiertes y en las redes sociales, en el WhatsApp, en el correo, en lo que sea de tu clínica, tengas nuevas consultas, hayas convertido a personas que viven en tu ciudad y que no te conocían en personas que no solo que ahora te conocen, sino que tienen interés en los tratamientos que vos estás brindando. Eso es lo que vos tenés que lograr con una buena relación con una agencia de marketing o con el proveedor que sea de marketing para lograr atraer pacientes. Una vez que atraes los pacientes, después viene la fase de conversión. La fase de conversión, pagar sueldos, por ahí muchas clínicas no tienen un comercial. Yo creo que pagarle el sueldo a una persona que se dedica a vender, y después voy a hacer más hincapié en esto cuando hable un poco de cuáles son los jugadores clave, pero pagarle el sueldo a una persona que se dedica a vender es la inversión más inteligente que pueden llegar a hacer. Es mucho más inteligente que comprar una aparatología nueva para brindar un tratamiento que ustedes no están brindando todavía. ¿Por qué? Porque cuando ustedes deciden contratar a un profesional que se dedica a las ventas, que se dedica a convertir a ese que preguntó en alguien que va y paga el tratamiento, están invirtiendo directamente en flujo de fondos futuro. ¿Qué quiere decir eso? Están comprando dinero, ¿ok? Están comprando dólares a 10 centavos de dólar. Eso es lo que están haciendo. Es la inversión más inteligente que pueden hacer, invertir en comerciales. Y es Obviamente tienen más, que ser buenos. y creo que hay hasta más variables, y yo lo digo desde el lugar en el cual eso lo tuve que aprender un poco más por las malas. Claramente aprendí mucho de lo que hablamos con vos, con distintas personas, cuando le damos entidad al área comercial, pero te diría una cuestión hasta un poco más psicológica que lo que estás comprando es una estabilidad real en un futuro. O sea, nosotros hablando por ahí desde Argentina, con las movidas que tiene la macro y demás, la inversión en el área de que justamente va a nutrir esa torta de facturación de nuevos clientes es lo que realmente hace que en época de vacas flacas, como decimos acá, en épocas más de consumos bajos o de crisis o por una cuestión estacional que pueda haber menos, no lo sienta la empresa, por ende no lo sienta la gente que trabaja en la empresa y no lo sientan los dueños, o sea, cuando eso está estable. Y lo hemos sufrido y lo hemos vivido y nosotros hemos tenido, nosotros mismos, ¿no? En la agencia hemos tenido esas cuestiones de sube y bajas, como la cuestión de la pandemia y demás, en las cuales nosotros siempre tuvimos eso muy claro y por eso
tuvimos un recupero mucho más Nunca dejamos fuerte de y vender. rápido, nunca, nunca. Y Lo que eso yo me pasa, tuve que amigar con eso. Creo que esa parte es la discusión, que es la parte sana, que pasa, para que se entiendan, por ahí los médicos en el nicho, no sé cuánto pasa, pero creo que debería suceder mucho más seguido. Pero acá, si alguno nos está escuchando más del palo del marketing o de la publicidad, es un poco esa eterna discusión entre cuentas y arte, entre lo que nosotros tenemos un poco entre el área comercial y el área de fulfillment. Tiene que haber chispazos y tiene que haber roces, porque los dos buscamos en pos de eso la mejor estrategia para que el negocio crezca, ¿ok? Y eso es lo que termina dando salud. Esta cuestión de no estar de acuerdo, de mejorar, de iterar constantemente, de sí, cómo funciona cuando la máquina viene aceitada y se van dando viste, esos hitos. viste algo clave, que yo creo que, a ver, nuestro público, me imagino que son empresarios de la medicina de Latinoamérica. En Latinoamérica hay algunos países que están más estabilizados que otros, pero en general no son economías estables. El tema es que nadie es inmune a las crisis económicas y nadie es inmune a las crisis de consumo. Pero, ¿qué sucede? Cuando ustedes tengan activos ciclos de atracción de nuevos pacientes y ciclos de conversión de esos nuevos pacientes en pacientes efectivos que pagan por tratamientos, van a ser los últimos a los cuales les va a afectar una crisis económica y van a ser los primeros en recuperarse cuando la economía vuelva a subir. Pero eso no se queden con lo bueno, quédense con lo malo, porque les va a doler más y van a tomar acción, entonces yo sé que los voy a ayudar más diciendo lo malo. Si ustedes no tienen activos un ciclo de atracción de pacientes constante y un ciclo de cierre de pacientes constante, no tienen un profesional experto en ventas, porque ustedes son médicos, no son expertos en ventas. Entonces, si no tienen un profesional que cierre ventas por ustedes, la van a pasar mal, ni bien el consumo baje, van a ser los primeros en caerse. Y cuando el consumo se empieza a recuperar, van a ser los últimos en recuperarse. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan que la economía, tienen tan poco desarrollada la fase de atracción y la fase de conversión que necesitan una economía óptima para que su clínica funcione. Y ahí ya estamos mal. Nosotros necesitamos que ustedes tengan una clínica que sea una máquina de vender tratamientos, porque es lo que se necesita en estas economías para competir. El podcast es sobre esto, es sobre, bueno, cómo hacer para que te vaya bien con tu clínica. Totalmente. Y además creo que del lado, por eso me gusta por ahí dar mi punto de vista, no siendo un acérrimo comercial histórico, sino siempre estando un poco del otro lado, pero a las pruebas me remito. O sea, esto es una cuestión que para que la empresa, sea la que sea, realmente funcione como lo que queremos, que en general todos queremos que funcione un poco como un reloj suizo, que todos queremos un poco que en algún futuro, en algún momento funcione cada vez siendo menos dependiente del dueño. No va a suceder si no se encastran todas estas patas en conjunto. El área comercial, el área administrativa contable, el área de procesos y el área de recursos humanos. Para que todo eso confluya, lamentablemente, o por suerte, como ustedes lo quieran ver, el motor, la nafta, viene del área comercial. Si yo le meto mucha nafta, el resto puede andar más o menos, pero va a seguir funcionando. ¿Se entiende? Y cuando estamos en época de sequía, nosotros siempre lo dijimos y en eso estoy totalmente 100% convencido, que es lo último a cortar, a recortar, a suplantar, que muchas veces eso los Totalmente. dueños no lo entienden y después dicen, ah, pará, pero me fundo, me estoy fundiendo, pero No, ¿cómo y es hacen que de ustedes? hecho, Eso nos pasó mucho a nosotros que nos preguntan, ¿cómo están haciendo ustedes? Y tomás las decisiones duras que hay que tomar, pero nunca, nunca, nunca hay que dejar de vender. ¿Te van a consumir menos? Sí, puede pasarse, pero si yo, ahí empezás a competir contra los que cortan. me ha ¿Entendés? Y ahí es pasado, cuando en época de conflictos o de cuestiones económicas, si vos seguís invirtiendo y vos seguís iterando en el área comercial, le ganás a todos los que van cortando. ¿Se entiende? me ha pasado de que he charlado con clientes que me dicen, yo no entiendo cómo Pepito vende más que yo, si es un desastre, a mí me llegan pacientes de Pepito que un odontólogo una vez me lo dijo, de tal, que le hicieron un desastre en la boca y yo lo tuve que arreglar y sin embargo él vende mucho más que yo. Pero ¿sabés lo que pasa? O sea, lo podés criticar como profesional, pero no lo podés criticar como empresario. Como empresario es mucho mejor que vos, porque está
invirtiendo en lo que tiene que invertir para que le vaya bien. O sea, será un desastre en la entrega de servicio y no te lo discuto que lo tiene que hacer, mucho más cuando se trata de salud. Pero, a ver, la fase de atraer y convertir la está llevando a cabo y te va a destruir. No quiero volver a un episodio anterior, pero eso es ego. ¿Tenés ganas ¿Qué? de tener razón? ¿Tenés ganas de decir que sos mejor? Es que por Está ahí es bien, mejor, por ahí es decilo, mejor. decilo. No, seguramente, seguramente. No va a ir la discusión. No viene el Ahora, ¿querés caso. ser vos? Vos ya sos mejor. A ver, sos mejor profesional, buenísimo, palmada en el hombro, título, lo que vos quieras. Ahora tratá de ser mejor empresario. Entonces, ganale en esta otra parte. Y ahí es cuando Claro, entra el ego, ¿no? total. O estas Bueno, y cuestiones ahora de. vamos a hablar, porque el que está escuchando esto y tiene una clínica que factura lo que vemos que la mayoría factura entre 10 y 25.000 dólares, dice, pero ¿cuánta gente tengo que tener en mi equipo comercial? Vamos a empezar a enumerar a los jugadores clave. Yo creo A ver que, qué, a ver si estamos de acuerdo a primero. ver si estamos de Porque esto acuerdo, no lo a ver, vi. bueno, yendo por fase, para mí el primer jugador clave en la fase de atracción, vos tenés que tener a alguien en atracción y tenés que tener a alguien en conversión. El primer jugador clave que para mí tenés que tener en la fase de atracción es una agencia de marketing o un profesional de marketing relativamente con experiencia en tu rubro. Si es especialista, mejor. Idóneo. Nosotros, por ejemplo, nos Sí. enfocamos 100% en clínicas, entonces somos especialistas en el rubro. Ese es el primer jugador clave. Invertir en un profesional que agarre tu presupuesto publicitario y lo utilice para mostrar anuncios a las personas que viven en tu ciudad y que empiecen a conocer sobre tus tratamientos, que empiecen a conocer sobre tu metodología de trabajo, que empiecen a generar atracción y Sí, tus empiecen a generar casos. leads. Exactamente. Y a eso le sigue la fase de agendamiento, o sea, lograr que todos esos leads se conviertan en agendas efectivas, es decir, personas que efectivamente van a la clínica y hacen un turno de consulta por lo menos para evaluar la realización de ese tratamiento. Acá hay varias herramientas, Pipi nos la va a Ah, contar mucho mejor, ok. pero nos podemos enfocar en un Ya te chatbot iba a de interrumpir, si no. inteligencia artificial o un recepcionista, pero que tenga una metodología de agendamiento. Claro, a ver, ahí nosotros, igual ya cuando salga este, ya va a estar el servicio ongoing, porque estamos implementando los primeros chatbots de IA desde la plataforma que usamos nosotros, pero ahí hay una variable que es un poco que hay que verlo a medida. Nosotros lo que recomendamos es, dependiendo del tamaño, mínimo una persona encargada de contestar constantemente y que no tenga tantas otras tareas, porque en general es la persona que comparte el área administrativa, que es la persona que se encarga de hablar con proveedores y es la misma que responde los mensajes. Los chatbots de IA, muchas personas obviamente opinan a favor, en contra. A mí, en realidad, como nunca me importó mucho tener razón, sino que miro un poco más los números, entiendo los factores que te puede llegar a ayudar. Ahí creo que esto es un poco de la experiencia. Dependiendo la inversión o lo que se está buscando en agendar, un chatbot de IA te puede solucionar muchísimos problemas en cuanto a dónde está el cuello de botella en la etapa de procesamiento de demanda o de agendamiento de citas. ¿Por qué? Primer punto, acá esto no lo sé de memoria, lo voy a ir nombrando a medida que me vaya acordando, pero bueno, los tengo bastante claro porque vengo diseñando eso. En un primera instancia hay que entender que un chatbot de IA funciona 24/7. Y nosotros ya tenemos validado que en general la persona que está respondiendo a estas consultas, el mayor caudal de consultas caen por fuera del horario laboral por varios factores, pero nosotros identificamos más que nada dos. Primero, porque hay más horas no laborables que laborables, entonces ya estamos hablando de que la laborable ocupa un tercio del día. Y después que la gente en general tiene más tiempo libre por fuera del horario laboral, entonces cuando hay una franja muy fuerte a partir de las 6 7 de la tarde, no importa en el país que esté, que empieza a haber mucha consulta. Después, entendiendo el área comercial, sabemos que hablamos, esto es un poco de idioma más comercial, de temperatura del lead, pero sabemos que la tasa de conversión siempre es más alta cuando respondemos en el momento. ¿Por qué? Porque la persona está permeable, porque la persona está con ese dolor en ese momento, dolor llamémoslo no de manera literal, sino más metafórico, pero que entendemos que en ese momento está disponible, en ese momento tiene tiempo para hablar, en ese momento por ahí justo estaba en el auto, después no lo enganchaste, justo estaba cocinando y faltaba 20 minutos para que se haga el pollo en el horno y podía consultar, y todo el abanico infinito de posibilidades. No, porque viste que pasa mucho como que Sí, sí, sí. se enojan la gente que habla porque los cuelgan.
y vos tenés que entender que es algo muy Está haciendo masivo, otra entonces hay que cosa y entender. además sí, el attention span es muy Y cortito, entonces entender cómo reaccionamos nosotros también ante estas acciones, porque todos consumimos también estas cuestiones, entonces cambiarnos un poco de sombrero de pensar, ¿no? cuando sos el consumidor sos el peor. Claro, y uno después cuando lo piensa del otro lado, viste, dice, ay, ¿cómo a mí no me responden? Pero bueno, fuera de eso, yo creo que el chatbot de IA tiene muchos beneficios. Primero que obviamente es mucho más económico que contratar una persona. Que contratar 3 personas que hagan 3 turnos de 8 horas y te cubran las 24 horas del día, No, claro. no, y que contratar a una persona que haga 8 horas y contratar el chatbot de IA que va a hacer por 3 esas horas, que no se va a cansar en responder siempre bien, no importa el día lo malo que haya sido o lo bueno, No importa lo mal que lo que traten los pacientes no potenciales. importa lo mal que lo trate la persona que esté hablando, que no se va a enfermar, que no te va a decir que tiene un día de estudio, que llueve y se le complica llegar a la oficina, no sé, todos los problemas que tenemos cuando trabajamos No va a con morir seres nunca. humanos, lo normal, no va a pasar nada, va a funcionar. A eso, sumale que no solamente que si hiciera 8 horas ya sería mejor, probablemente, por una cuestión de sistema, sino que encima te la multiplica por 3. Sino que encima no es solo por 3, porque sería por 3 si el chatbot hiciera horario laboral de lunes a viernes. Acá estás hablando que sumás sábado y domingo y feriados y días no laborables y X e Y, lo que vos quieras. Además, es generar distintos tipos de agentes de IA. Uno empieza, acá no quiero profundizar en lo técnico, primero porque esto estamos trabajando con un especialista en inteligencia artificial, yo soy una persona curiosa a nivel tecnológico, no soy un crack del tema, pero sí entiendo que de hecho lo estamos trabajando de esta manera, vos diseñás y entrenás los chatbots como si fueran distintos agentes. Entonces uno entra en una primera etapa, otro puede ser, se diseña otro para que directamente mande los agendamientos, otro para recordación de turnos y que maneje si tiene que volver la persona a otra etapa y que active a otro agente para volver a conversar. Es muy amplio. Obviamente que esto no se hace de un día para el otro, hay que tener un entrenamiento, un montón de cosas, pero por eso, si me preguntás cómo tiene que ser la estructura, para mí en una facturación no muy amplia, en abanicos que sean hasta 10.000, $15.000, probablemente tenés que tener una persona encargada del área comercial, en lo posible que esté solamente con esa tarea. Si va a estar con otras tareas, hay que elaborar un poco de time blocking, o sea, que esa persona tenga específicamente en qué horarios va a estar respondiendo a las personas nuevas, en qué horario va a estar haciendo seguimiento y en qué horario va a estar haciendo tareas administrativas. Lo que pasa es que esto le va a resonar a todos, los pacientes caen constantemente, esta persona los tiene que atender en el momento, esta persona tiene que estar en el día a día y en el hora a hora con los pacientes que van llegando. En general, esa persona es la misma que está contestando esto. ¿Qué pasaría si tuvieras un agente de IA que te limpia todo lo no calificado, te lleva a lo calificado, te lo deriva a un humano cuando ya es estrictamente necesario? Temáticamente la realidad es que superador, esto va a seguir pasando y si perdés tiempo en implementar estas cuestiones, solamente estás dilatando agonía porque en algún momento lo vas a tener que hacer porque la competencia ya lo está haciendo, lo van a estar implementando. No, además la oportunidad es que si lo haces hoy en Entre 2025 antes lo hagas, serías mejor va a estar uno de los primeros en tu entrenado. ciudad. Exactamente. Y ahí le estás comiendo de vuelta a la competencia, le estás trabajando un por cuatro, estás Claro. queriendo captar más leads, empezás a desentenderte un poco de una parte del proceso, entonces podés poner el foco por ahí en entrega del servicio. ¿Viste cuando nos vienen, que esto nos pasa mucho como de consultas, que vienen y hablan de la experiencia y que vienen y hablan sobre implementaciones, ¿no? Porque mi clínica es diferente por esto o por aquello, y yo busco, está buenísimo, pero para que pueda haber atención sobre esos diferenciales, tiene que estar esto prolijo. Es una cuestión de prioridades. Y me parece que a partir de esto podés empezar a descansar y a trabajar sobre lo otro. Hay un jugador más allá. Hay 2 jugadores más que quiero Ok, mencionar. Más allá de, bueno, miedo. dijimos que el primero era la agencia o el que te genera la fase de atracción, el que te genera los leads.
Sí, por ahí si es una clínica que nos está escuchando alguien mucho más chico, una persona sola que está trabajando, y por ahí es un community manager en un principio. Y bueno, y trabajarás con orgánicos y verás cómo Claro. podés hacer. El segundo jugador entonces es el que te convierte a esa atracción en un turno, el que te convierte a los leads en agendas. Y el tercer jugador importante que para mí es algo a prestarle atención es el closer. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, a ver, el closer de ventas, el vendedor, el cerrador de ventas, es el que te consigue el flujo futuro de facturación. Entonces, nadie quiere pagar un sueldo más en su negocio, pero este sueldo es el mejor sueldo que podés pagar porque es el sueldo que te va a traer más dinero al negocio. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es el foco. El foco se llama foco porque cuando vos haces foco en algo no lo podés hacer en otra cosa. Entonces, o estás enfocado o no estás enfocado. Y si estás enfocado en una sola cosa. Si vos le pagás un sueldo a una persona exclusivamente para que cierre ventas, para que convierta pacientes que van de visita a la clínica en pacientes que compran un tratamiento, esa persona va a ser mucho más proclive a cerrar la venta que un médico que no solamente tiene que hacer eso, sino que además tiene que brindar el tratamiento, que tiene que limpiar la camilla cuando el paciente se va, que tiene que, etcétera, etcétera, etcétera. Ese profesional no tiene foco, el closer de ventas tiene el foco. Entonces, la exclusividad que vos le das al trabajo de esa persona es lo que te va a garantizar el éxito. Entonces, ese sería el tercer jugador clave para mí. No sé si Pipi querés agregar algo sobre los closers. No, ahí obviamente que el que sabe sos vos, pero sí adhiero y además que es un puesto que una vez que se diseña bien el rol y las responsabilidades está atado a resultado. Entonces yo creo que no se puede errar mucho diseñándolo bien. Obviamente que esto no es para Y ese es implementarlo un tema, o sea, hay que hablarlo con alguien que sepa diseñar ese tipo de puestos de trabajo es un y que tema esté para otro claro, episodio, pero tiene que haber incentivos total, diseñados. Ustedes no le pueden pagar un sueldo fijo jamás a un claro. closer Eso era porque lo único que quería hacer como el claro, va a comentario. perder el incentivo. El sueldo de Igual un todo closer quiere eso y está en búsqueda de eso. todo buen closer, por Claro. eso es difícil diferenciarlos, pero esa es la herramienta clave. A ver, un vendedor tiene que tener Si un un vendedor que sueldo. te pelea un sueldo fijo, ya chicos, ni lo No, tengan en no, 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 cuenta. no. El vendedor tiene que tener un sueldo magro. El sueldo del vendedor tiene que ser lo mínimo indispensable para que no muera de hambre. El resto del dinero lo tiene que conseguir con resultados, o sea, comisiones de las ventas. Suena terrible lo que Y que digo, es así. sí, pero es lo que suena. En realidad, Es lo que suena. nosotros, claro, También es porque si divertido. me preguntás, creo que, no sé, todos los vendedores que trabajaron con nosotros siempre estuvieron más que contentos. ¿Por qué? Porque después, bueno, Sí, igual lo dejamos para que viene, pero el diseño del objetivo es que con la venta mínima que necesita la clínica para sostenerse o crecer X cantidad de puntos, eso ya sea un diferencial brutal para el comercial. Y ¿sabés cuando ustedes te das van a querer cuenta que que el un vendedor es comercial un esté vendedor? bien. Y esto me lo han dicho a mí vendedores de nuestra agencia. Me dicen, a mí me encanta trabajar de vendedor porque yo decido cuánto voy a ganar. En cualquier otro trabajo, mi jefe decide cuánto voy a ganar. Ahí te Total. das cuenta de que el puesto está bien diseñado, Por porque eso también uno como líder tiene que diseñarlo bien y nada, obviamente que son los perros de casa de la empresa y está bien que así sea. y ya si queremos ir a un área comercial nivel Dios, quiero poner al cuarto jugador del esquema, que es el coach de ventas. ¿Qué es el coach de ventas? Es un profesional que se dedica a las ventas, que es un tercero total, no es un empleado de la empresa tuya, es simplemente un proveedor de servicios que te provee el servicio de coachear y de entrenar y de mejorar a tus vendedores. Y que muchas veces, cuando tus vendedores se ponen lentos, está bueno invertir en un coach de ventas porque se transforma como en un accountability partner de tu equipo comercial y te ayuda a destrabarlos. Muchas veces que vos como dueño le digas, Pablito, fíjate que me estoy muriendo de hambre, a ver si podés meter un poquito más de pacientes, cerrarme un A poquito lo más de Ricardo Ford, tratamiento. a lo Claro, Ricardo Ford, vendan claro, no más. es lo mismo que vos le digas, che, Pablito, mira, estuve pensando, estamos un poco bajos, ¿qué te parece si claro, a lo Ricardo Ford, el que es de Argentina va a saber la famosa frase de Ricardo Ford, hasta que más, eso no funciona. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, che, boludo, vende más, pero eso no va a hacer que venda más, necesariamente, en la mayoría de los casos no Total. va a funcionar. Ahora, si No, hay que ustedes dar me dicen, herramientas y hay que hacer una lectura de las personas. Es un claro, trabajo y también, o sea, está toda la parte de teoría
Y sobre todo si encuentran coach de este estilo, nosotros porque trabajamos con gente que esperamos que esté igual o más validada que nosotros en el mismo nicho, porque obviamente no es lo mismo un coach de ventas en un rubro como puede ser el inmobiliario, a como puede ser de que esté en el rubro ya en el nicho de salud, pues no es lo mismo, son cierres distintos, se habla otro idioma. Bien. Bueno, estamos sólidos. Tengo un poquito más. Quizás tengo un No, creo bonus que track. puede ser que llegamos, a ver, dale. ¿Llegamos? Bueno, bueno, Sí, bueno. sí. Hablo de herramientas clave. ¿Qué van a necesitar? Entonces, en primer lugar, pauta publicitaria. Ustedes tienen que saber que existe la pauta publicitaria. Es raro ya al día de hoy que haya un dueño de negocio, en este caso clínica, que no lo sepa, pero por las dudas, repetir nunca viene mal. La pauta publicitaria es lo que ustedes gastan en las plataformas, como por ejemplo el Instagram, para correr anuncios. Tienen que tener un presupuesto de pauta publicitaria. ¿Cuánta? Bueno, la pauta publicitaria tiene que estar relacionada con la facturación actual que ustedes tienen y con la facturación que quieren tener. Si ustedes quieren multiplicar por 10 su facturación, no lo van a hacer con una pauta publicitaria chica porque no tendría sentido. En general, el retorno de inversión en una clínica de medicina estética es un por 6, o sea que si ustedes invierten, estamos hablando de un buen retorno, hay clínicas que tienen un retorno mucho más bajo, pero una clínica de medicina estética puede llegar a aspirar un por 6, por 8, nosotros tenemos casos que tienen un por 18, son casos que nos llevaron años construir ese nivel de éxito en la eficiencia de la pauta publicitaria. Entonces tengan en cuenta esos números. Una clínica odontológica que vende tratamientos un poquito más caros, por ahí tiene un retorno un poco más alto, y una clínica de cirugía plástica tiene un retorno todavía más alto. En algunas clínicas de cirugía plástica hemos visto retornos por 60, pero bueno, en general esos son los retornos, tenganlos en cuenta a la hora de decir, bueno, ¿cuánto necesito invertir? Bueno, depende de lo que quieras vender, de lo que quieras facturar. Y sobre todo también hasta Sí, cuánto. sí, y de cuánta... entender la lógica a nivel matemático de lo que te puede llegar a costar y cómo vos iterando y trabajando con la agencia o con la persona que se encargue de esto, entendés que es un proceso que arranca de un piso y vos vas mejorándolo constantemente. En la mejora se buscan distintas estrategias que pueden llevar a distintas herramientas, pero que entiendan que hay una lógica de un trabajo en el cual siempre hay que ir mejorando y entendiendo los ciclos del negocio. Eso me parece que es fundamental. Por eso cuando trabajen con una agencia fuera de la expectativa, fíjense cómo están trabajando. Fíjense si ustedes tienen una apertura a tener las reuniones, a ver lo que ustedes quieren ver, si los paneles de control que se diseñan desde la agencia están o sea, están alineados con lo que uno como dueño de la clínica espera y tomar decisiones en conjunto que tengan sentido lógico, buscando un objetivo claro. Que pasa también mucho, lo digo porque también llega muchas veces como no, quiero potenciar esta parte o quiero testear este tipo de anuncios. Sí, pero es como todo, uno tiene que identificar lo que en el negocio sería la vaca lechera y la búsqueda de esta estabilidad del negocio, encontrarla en esos lapsos de tiempo como objetivo principal. Después se hacen testeos y están los Total. casos más lindos con el tiempo, pero entender cómo funciona desde la lógica me parece que es algo fundamental. Totalmente. Ahí, bueno, me repasaste sin querer la herramienta clave número 3, pero no importa. A Herramienta clave ver, número 1, entonces pauta publicitaria. Herramienta clave número 2, incentivos. Construyan incentivos para todo el equipo comercial, no solamente para los vendedores, que tienen que tener una comisión por cada cierre. También pueden poner comisiones para la persona que se dedica a llevarte turnos y por cada turno efectivo le podés dar un bono, entonces el sueldo lo bajás, pero construís el resto del sueldo con bonos y te va a resultar mucho más efectivo. Y la tercera herramienta clave, como dice Pipi, es los tableros de control, que ustedes puedan construir indicadores, puedan construir KPIs que les permitan tomar decisiones, que no digan, no estoy vendiendo, voy a cerrar el área comercial. No, no, no. Fíjate todos los KPI que tenés, fíjate si no tenés suficientes leads, fíjate si no tenés suficientes agendados, si no tenés suficientes asistidos o si no tenés suficientes cierres y vas a poder identificar en dónde solucionarlo. La solución para lograr ventas, obviamente, nunca va a ser cerrar el área comercial y enfocarte, qué sé yo, en conseguir referidos.
te estás disparando en un pie. Total. Entonces, usen tableros de control para tomar decisiones. Bien. Bueno, ahí creo que igual se nota que siempre uno de los dos prepara un poco más la línea y el resto hablamos de lo que sabemos. No, no. Para bien o para mal, que creo que me da pie para pedirle a la gente, fuera de siempre recordamos que aprieten en suscribir, que sigan ya sea Spotify, YouTube, LinkedIn, si Sí, nos no ven les en cuesta redes, nada. búsquennos. No, y además creo que también es alimentar un poco el algoritmo para algo que les va a sumar. Estamos todo el día consumiendo distintas cuestiones, generan más o menos dopamina, y está bueno que parte de nuestro algoritmo nutra en nuestro tiempo libre de manera entretenida algo que nos va a beneficiar. Me parece que es algo que está bueno, pero comenten sobre todo, porque nosotros tomamos, al ser como generadores de contenido, somos súper chicos y le hablamos a un público muy determinado, tomamos mucho el feedback que nos dan, desde lo técnico hasta consultas, preguntas, lo que quieran dejar, si la dinámica que tenemos les parece que está buena, si les gustaría, no sé, implementar alguna manera de brindar el conocimiento, las herramientas con otro tipo de sistema. Nosotros estamos súper abiertos en eso. La verdad que creo que nosotros somos buenos en lo que hacemos. En esto lo hacemos hace poco, así que no somos tan buenos, así que estamos abiertos a mejorar. Pero me parece que está Bien. bueno que nos Pero dejen los no, creo que comentarios. lo hacemos también. Podemos ser quizás pésimos comunicadores, pero sí que nos preocupamos de que los temas que vamos a tocar sea información de calidad. Y con información de calidad me refiero a que es información chequeada, que nosotros la aplicamos en clínicas y nos funcionó. Entonces, en definitiva, bueno, les puede gustar más o menos como hablamos. Pero Obvio. la información que damos es buena y si ustedes aplican esto, van a ver que funciona. Entonces, en definitiva, creo que ahí está un poco el valor. Sí, obvio. Después, quizás, que No, se... por eso en realidad pido el feedback para en pos de nosotros. Ya que nos están mirando y no les cobramos, que nos den feedback. Esa es una parte buena. De paso les puede llegar a gustar más. Así que bueno, amigo, impecable. estamos. Ya cerramos este episodio 45. y nos volvemos a ver en el que viene. Dale, dale. ¿Ok? Bueno, te mando un abrazo grande. Abrazo. Chau, chau. Saludos. Chau, chau.